Ya. Buenas noches a todos. Ahora sí, gracias chiquillos por esperar. Vamos a hacer una configuración acá. Algo que no hice en todas las clases, pero que me estaban pidiendo, que es poner un fondo. Pero no me aparece el fondo de la institución. Mm, consulta, ¿a ustedes le aparece después la grabación de las clases o no? ¿Pueden verlas? Sí, sí, yo he visto. Ya. La tercera es probable que todavía no la hayan cargado, pero eso era. Si están las dos primeras, quiere decir que hemos hecho bien el tema de grabar. Ya, como les decía el otro día, voy a revisar sus trabajos. Ya no lo he hecho todavía. Tengo que revisar el trabajo uno que se tenía que entregar el 18. Ya, así que este fin, a ver, si desde mañana, hoy día, más ratito me pongo a revisar los trabajos. Ya, pero para que lo sepan, yo soy el profesor que los va a revisar, así que apenas tenga un tiempito voy a dedicarme a hacer eso, ¿ya? Ya, entonces hoy día vamos a ver el módulo 4, el último módulo, ya que está más orientado a las herramientas que tenemos para la gestión de la calidad. Alejandro Ibacache dice: hola profesor, ¿cómo está? ¿A qué se refiere con tutorías? Yo sé que hay un profesor tutor, que es el que está a cargo del curso, y el profesor que le hace las clases, que soy yo. Y ahí existe otro que es el profesor corrector, que en este caso también soy yo. Pero tutoría, ahí sí que no sé, Alejandro, a qué se refiere. ¿Ya? Eh, Profesor, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Hola, buenas noches, profe. Lo que pasa es que en las otras asignaturas que hemos tenido contamos con el profesor que, en este caso, usted que nos da las clases del ramo, ¿Ya? y también hay un tutor que nos guía con el tema de los trabajos, el que sube las cosas a la nube, digamos, pero aquí Ah, en esta clase no he visto ninguna clase de tutoría. déjeme Al revisar menos, al menos yo ando medio desorientado con el tema de los trabajos. quién es el profesor tutor. Deme un minuto, aquí me estoy metiendo al Canvas y es Luis Alberto Camus. Vamos. Sí, él es el Sí, tutor de esta asignatura. Ahora, con respecto a los trabajos, hay en el Canvas, está evaluaciones, sí, no, sí, estoy claro. Sí. Lo que pasa es que en todas las asignaturas, yo vengo, este es mi segundo año ya, y en todas las ¿ya? asignaturas que hemos estado, siempre tenemos un tutor que nos guía por ramo. Ya, les va Entonces, diciendo qué hacer, cuándo hay que entregar los trabajos y todo eso. claro, y nos va guiando paso a paso, digamos, con algunas dudas que tengamos sobre los tragos, porque por ser el primer trago de esta asignatura de gestión de calidad, yo lo entregué porque lo entendí, Ya. ¿ya? Pero el segundo trabajo que hay que entregar ahora a fin de mes, estoy medio desorientado porque no hallo cómo, de dónde sacar más información. Estoy medio perdido en ese.
Ya, en claro, el acá trabajo. en los anuncios le dio uno de bienvenida, le dio un anuncio por cambio de horario y Y nada otro más. que le recordaba hacer el módulo uno. Ya, y de ahí no hemos tenido ningún contacto. ¿Usted le han escrito a Luis? Yo le escribí, pero tampoco tuve respuesta. Ya, voy a hablar con él, ya. Creo que tengo el número de teléfono, así que si tengo el número le voy a mandar un mensajito porque le voy a decir que ustedes están teniendo muchas consultas, ¿vale? Sí, el año pasado tuve un ramo yo que estuvo él de tutor y hizo la tutoría normal, o sea, no tuvo ningún problema, nos guió bastante bien en la asignatura que nos tocó, pero ahora no sé si lo habrán cambiado o tiene algún problema, no sé. Entonces igual estamos, al menos por mi caso, estoy medio desorientado. Ya, vale, voy a ver qué pasó ahí. Nada, profesor, gracias. Ya, entonces, bueno, volvamos a la clase. A ver, déjeme ver cómo vuelvo a la clase. Eh, que minimicé todo y no sé cómo volver a la página principal. A ver, acá. Mm. Ya, entonces, el módulo 4 ahí está, ahora sí puedo. Ok. Eh, Estábamos hablando acerca de las herramientas, ¿ya? Y aquí está un poquito el mapa, ¿cierto? De este cuarto módulo, ya que habla acerca de la metodología Lean, Six Sigma, ya el de Mike, las técnicas, las Poka-yoke, ¿cierto? Y la calidad de las organizaciones y su importancia, que son más que nada lectura. Ya, entonces nos vamos a enfocar en los dos principales, que es la metodología Lean, ¿cierto? Y el Six Sigma. Ya vamos a mencionar, ¿cierto? Vamos a ver un video cortito acerca de los Poka-yoke, ¿ya? Que si bien no es una herramienta que se utiliza mucho, realmente se escucha por ahí hablar de los Poka-yoke. Entonces, la metodología Lean, esto viene del Kaizen, ¿cierto? Esto está todo aportado a la industria por parte de Toyota. Dice que logra diferenciar los procesos de una organización separándolos en aquellos que entregan valor y aquellos que no aportan y que son denominados despilfarros, ¿ya? Existen ya otros nombres para eso también. Si esta metodología tiene como objetivo la mejora rápida y sostenida en el tiempo del sistema productivo, eliminando dichos despilfarros, disminuyendo los costos y aumentando la eficacia. Ya, entonces, el, el Lean eh, trata de ser eficiente, ¿cierto? Eh, y va más allá de lo que es la mejora continua, ya va un pasito más allá. Por eso también es una metodología que se utiliza bastante, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de Lean? ¿Alguien repasó un poquito? ¿Alguien leyó la presentación, el material de apoyo antes de la clase? ¿Cuál es el objetivo de Lean? Ese no lo he leído. Ahí está. Dice buscar la mayor satisfacción por parte del cliente con el menor consumo de recursos, ¿ya? Mediante la eliminación de los desperdicios, despilfarros, ¿cierto? Que no aportan ningún tipo de valor. Entonces, ¿qué es lo que me dice Lynn?
Me dicen que en la industria existen 7 vicios, ¿ya? O desperdicios o despilfarros, ¿cierto? Que se producen, ¿ya? Entonces, lo que busca el Lean es reducirlos, ¿ya? Idealmente, ¿ya? Y no sé hasta qué punto podemos llegar, va a depender mucho del contexto operacional de cada empresa, ¿ya? Si es que los podemos eliminar o reducir. ¿Ya? Entonces, esto ocurre sí o sí en todas las industrias, ¿ya? Y ustedes me pueden ir retroalimentando también y me pueden ir diciendo, sí, profe, esto pasa, o esto no pasa, o esto pasaba y se corrigió, ¿ya? Por ejemplo, lo que es el movimiento, ¿ya? Uno de los desperdicios, ¿cierto? Uno de los vicios que ocurren en la industria es no optimizar, como dice ahí, al máximo las operaciones humanas, ¿ya? Para no perder tiempo en rutinas. Ese es uno de los vicios, ¿ya? Otro es la sobreproducción. Se produce cuando la producción es mayor que la demanda. ¿Qué nos puede generar la sobreproducción? ¿Alguien me puede decir qué nos puede producir la sobreproducción? Un sobrestock sin ventas. Sí, ya, como dice ahí, tenemos mayor producción, ¿cierto? Que la demanda. Ya. Sí, sobrestock. Estamos claros de que, por eso se llama sobreproducción o sobrestock, ¿cierto? Pero estamos generando, por ejemplo, uso de almacenaje, uso de bodega, ¿ya? El bodegaje tiene un costo, ¿ya? La mayor cantidad la mayoría de las empresas grandes, ¿ya? Medianas a grandes, tienen un costo asignado por uso de espacio en una bodega. Eso quiere decir que si yo genero una sobreproducción y tengo un espacio en la bodega y lo almaceno ahí, independiente que ese espacio no se esté usando, el hecho de poner ese producto que no lo estoy vendiendo instantáneamente en ese espacio de bodega tiene un costo, ¿ya? Un costo de bodegaje. Y eso hace que el costo total, ¿cierto?, del producto sea un poco más elevado. Entonces, la sobreproducción, ¿cierto?, se tiene que tratar de evitar. Y para eso, por ejemplo, se puede trabajar con el just in time, ¿ya? Una filosofía que es el JIT, ¿no? También una filosofía japonesa que dice que tú tienes que tener cada cosa que necesites justo a tiempo. Por ejemplo, ¿quién trabaja con el just in time? McDonald's, ¿ya? McDonald's, ¿cierto? Eh, no tiene hamburguesas horneadas o asadas, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Esperando que se venda X cantidad de productos, ¿no? A medida que se hace el pedido, se prepara, ¿cierto? El sándwich que se vendió en el momento. Ya ese es el just in time. Entonces, esa es una de las formas que podemos, ¿cierto? Aplicar para eliminar esta sobreproducción. Planificando, por ejemplo, también la espera. Dice los periodos de inactividad tales como aprobaciones o tomas de decisiones, lo cual genera un sobrecosto en el valor final del producto. Y eso está asociado directamente a cuánto tiempo me está tomando, ¿cierto? Estoy invirtiendo para poder elaborar algo. ¿Ya? Y la espera se puede producir de muchas formas, ¿ya? Eh, por temas de falla, por indisponibilidad de equipo o por temas burocráticos. No sé, experiencia donde trabajaba anteriormente, el departamento de prevención de riesgo era súper importante, entonces nosotros teníamos que trabajar con los procedimientos y los permisos de trabajo, ya, aparte de hacer el AST, ¿cierto? O el JSA, que es el análisis seguro de trabajo. Entonces, en un principio teníamos que hacer el AST a mano, ¿cierto? Rellenarlo. Una vez que lo teníamos que analizar, ya habíamos analizado el trabajo que debíamos hacer, esto desde el punto de vista de mantenimiento. Y teníamos que hacer un permiso de trabajo, por ejemplo, en altura,
un trabajo, un permiso de trabajo eh, o en espacio confinado. Por ejemplo, el más complejo era cuando reparábamos una máquina que estaba en una especie de pozo, ¿ya? Teníamos que hacer, primero que nada, un permiso de trabajo en espacio confinado, teníamos que hacer eh, un trabajo, un permiso de trabajo para eh, trabajo en caliente, porque generalmente teníamos que taladrar un perno, un pasador, entonces se generaba temperatura en la punta de la broca y eso ya era considerado trabajo en caliente. Eh, trabajo, a ver, trabajo de espacio confinado, trabajo de perforación, trabajo de permiso de trabajo en caliente. Eran como tres permisos. Entonces, una vez que teníamos todos esos permisos, iba un supervisor, revisaba que estuviese todo ok, ponía su candado de bloqueo, nosotros teníamos nuestro candado de bloqueo, después venía una persona de seguridad, revisaba que estuviese todo ok, ponía su candado, ¿ya? Y recién ahí podíamos bajar a hacer la perforación, que de repente nos demorábamos 15 minutos, 20 minutos, y después teníamos que volver atrás buscando al prevencionista que se había ido para otro lado para que retirara su candado, después el supervisor y ahí recién probar. Entonces, la espera para una solución súper breve era muy larga. Entonces, eso también lo trata de evitar la metodología Lean. Ahora, todo esto es programación. Nosotros, ¿cómo lo hicimos? Nos dedicamos mucho tiempo a detallar todos los trabajos que se realizaban en la empresa frecuentemente. Entonces, los AST los teníamos hechos y plastificados. Entonces, pues, fallaba este equipo y la AST lo teníamos debajo del brazo. Y adjunto con eso teníamos también todos los permisos que se necesitaban. Entonces, ahí nosotros mejorábamos un poco más la fluidez. Y por otra parte, el Departamento de Prevención de Riesgo capacitó a otras personas como monitores. Entonces, ya no teníamos que andar detrás del prevencionista para que nos validara y aplicara su candado de bloqueo. Entonces, ahí redujimos bastante los tiempos. Ya. Otro vicio, ¿cierto?, de la industria es la corrección. Dice, nace de la necesidad de corregir productos defectuosos. Entonces, estar reprocesando algo, ¿cierto?, para poder corregir errores, ya eso también eh, va totalmente opuesto a lo que plantea Lean, que es lograr la satisfacción del cliente con el menor consumo de recursos. Transporte, no contar con eficiencia en el traslado de materias primas, ciertos datos o clientes. Em, por ejemplo, eh, no sé, tengo que transportar un producto A, ¿cierto? A un punto donde se está haciendo un batch, pero esto está en otra bodega de acopio y el camino, por ejemplo, que hay entre una bodega y la planta donde se está produciendo el batch, no está pavimentada. Camino de tierra, por ejemplo, tiene gravilla. Entonces, el transporte se vuelve menos eficiente porque hay que trasladarlo con más cuidado, ¿cierto? Solamente puede ser quizá una grúa horquilla la que puede hacer esa maniobra. Si yo tuviese el pavimento, una opción es pavimentar, ¿cierto? Y hace que el tiempo de traslado desde el punto, ¿cierto?, A al punto B sea menor porque no necesito andar con cuidado para que no se me dé vuelta la carga, o quizás no dejo de prescindir de una grúa horquilla y puedo hacerlo a través de una traspaleta. Eh, o reubicar. Ya eso también se puede solucionar reubicando los sectores o los puntos de producción o de procesos para que quizás las materias primas queden más cerca de donde se generan los batch, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí podemos ir eliminando los vicios. Como dice ahí, los datos también cuentan como transporte. ¿Ya? Por ejemplo, si no tengo un sistema interconectado a través de datos, ¿cierto? O sea, a través de red, una base de datos que yo puedo ingresar un valor en un extremo de la planta, ¿cierto? En un punto de proceso y ese se valida, ¿cierto? Aparece instantáneamente en la oficina de los supervisores o de la gerencia de producción. Ya si no cuento con eso, estoy también viciando un poco, ¿ya? Entonces la planilla en papel del batch que se está elaborando, ya, en que llegue a la oficina, ¿ya? Para que pueda ser analizada o pueda ser revisada.
Ya pasa mucho tiempo, quizá a la persona se le pierde el papel o se le olvidó, ¿cierto? No pudo ir por aquí. Entonces la información llegó muy desfasada. Sobreprocesado. Ya dice, agregar procesos innecesarios que no son los requeridos para satisfacer las necesidades de los clientes. ¿Ya? Entonces, a ver, algún ejemplo de agregar procesos innecesarios. Déjeme pensar en algún caso puntual. Mm, mm, pero no sé si es tanto un sobreproceso, pero por ejemplo, en la empresa pasa que cuando quieren mover un pallet con una pila de bloques de un punto a otro, lo envuelven en film stretch, en film de embalaje. El tema es que le dan muchas vueltas. Le dan al menos entre 4 a 6 vueltas de arriba, o sea, de abajo hacia arriba, y después se devuelven. Entonces, lo envuelven, lo trasladan y cuando llegan al otro punto, pescan un cúter y cortan todo el film. ¿Ya? Entonces, quizás podría ser tomado como un proceso innecesario. ¿Ya? Quizás podría tener un suncho, quizás una carpa o una malla, una red, ¿cierto? Que agarre todo esto y evite que se caiga, pero no estar haciendo el tema de agregar un proceso más. ¿Ya? Desde mi punto de vista, innecesario. ¿Ya? Inventario, entonces dice por último, mantener inventarios o elementos no terminados. También es un vicio. ¿Ya? Eh, pasa mucho en las plantas, o sea, no debiese pasar en las plantas totalmente modernas por ejemplo, de fábricas de repuestos para vehículos, no debiese pasar, y si ocurre es porque está generándose este desperdicio, que es mantener elementos no terminados. Por ejemplo, un motor o una caja de cambio, ¿cierto?, que no ha sido terminada, tenerla guardada en una bodega quizás es innecesario, ¿ya? Y se genera un vicio. Quizás lo que debiesen haber hecho ahí es no haberla armado, y si está armada, quizás desarmarla. ¿Ya? Pero mantener inventarios también es uno de los desperdicios. ¿Ya? Ahora, ¿a qué me refiero con inventarios? Ya un inventario exageradamente mayor a lo que necesito. Existen técnicas ya en gestión de la cadena de suministro que me permiten determinar cuándo y cuánto pedir de cada cosa. Entonces, si yo tengo bien sintonizado estos datos, ya cuándo pedir y cuánto pedir, los inventarios debiesen mantenerse relativamente a raya. A medida que estoy generando mi proceso, ¿cierto? Estoy generando mi producto, debiesen empezar a salir desde los inventarios, ¿ya? Y a medida que estoy llegando a un punto crítico, debiese estar reabastecido nuevamente. Entonces, si todo eso está sintonizado, no debiésemos tener este vicio, ¿ya? Entonces, Lean lo que propone, ¿cierto?, es que nosotros reduzcamos o eliminemos estos 7 puntos. Ya. Comentarios, chiquillos, sobre esto. ¿Alguien siente que en su empresa ocurren algunos de estos vicios, pero así grotescamente? ¿O está todo esto controlado? Hola, buena. Más que controlado, profe, está, yo creo que más estudiado, porque, por ejemplo, la compañía en el pañol de ¿Ya? repuesto, tiene un motor que vale 5 millones, lo pueden tener 6 meses, pero lo tienen porque si ese motor falla y no está, pierde al día la empresa como 200 millones de pesos. Entonces, está, y puede que dure el motor, independiente que le hagamos mantención y todo. Un motor que mueve toda la línea, una hora de producción son 200, son 12.000 pollos que nos faenamos. Entonces, ahí se justifica un repuesto de alto costo los meses que puedan estar. Ya, claro, ahí se cruza un poco con, por ejemplo, la espera. Entonces, ¿qué es más crítico para el proceso?
mantener el inventario que no necesito, entre comillas, o viciar la espera. O sea, falló el motor, no lo tengo porque está tratando de controlar el inventario, pero esto me significa quizás una semana, 2 semanas, un mes, ¿ya? Claro, más, es muy caro los minutos detenidos en la planta, al menos donde trabajo yo. Al igual que usted delante ponía el ejemplo del fil. El fil, nosotros igual trasladamos de sección a sección con fil, pero si se nos cae la mercadería o el pallet de una sección a otra, también son N de lucas. Entonces, 2 o 3 vueltas de fil a que se nos caiga un pallet con producto, pechuga de Huesaki, un producto más o menos caro, también está justificado Claro, es que aquí en esos casos, son vamos casos a dos cosas un poco distintas. Primero que nada, tratar de evitar los 7 o reducir los 7, quizás, por eso le digo, dependiendo del contexto operacional de la empresa, va a ser difícil. Entonces, en el caso del motor, ustedes están privilegiando reducir la espera, porque es más crítico, se traduce en más lucas, ¿cierto? Que mantenerlo en inventario, porque al final la empresa dentro de los presupuestos cuenta con que tiene el producto, aparte que es un activo, ¿ya? Independiente que no se esté usando y que esté, es un activo, ¿ya? Entonces ahí ustedes están privilegiando evitar la espera. El otro tema, por ejemplo, del film, sí, a nosotros también nos pasa lo mismo, que quizás el producto que tenemos en el pallet, ¿cierto? Es un producto ya terminado, por ende tiene mucho más valor que lo que pueda costar el rollo de film. En ese caso, no hay discusión. El tema es sobre el proceso, ¿ya? Porque los procesos están de la mano, ¿cierto?, con el tema del menor consumo de recursos, como el tiempo, que también es un recurso. Entonces, quizás la evaluación de la metodología Lean en lo que es el sobreprocesado por el tema de darle 4 a 6 vueltas de film, ¿ya? Es buscar algo que reemplace el film y que sea mucho más rápido. Por eso le decía como una especie de pulpito, las que uno le ponía a los autos, a las motos, ¿cierto? Que pueda abrazar todo el pallet y que se pueda enganchar a la torre de la grúa horquilla, por ejemplo. Entonces, esas son análisis que se tienen que hacer, ¿ya? Entonces, como digo, no necesariamente voy a reducir los 7 puntos o los voy a eliminar. César dice, en mi empresa se refleja en las PBTA. Eh, ¿Qué es PBTA? Y me dijo, la postventa. Ahí si nos puede explicar un poquito, César, y después viene Tania que había levantado la mano. Ya, mientras escribe César, Tania. A ver, ¿qué nos dice Tania? Hola, profe. Hola, hola. Por ejemplo, en el tema del rubro, como ya mencionaba antes, el rubro del salmón, hay un proceso que es, por ejemplo, toda la materia prima que ingresa se le asigna un lote. Ya, Y en ese lote o a una cierta partida hay que hacerle correcciones. Entonces al lote se le antepone una R, dependiendo de lo que se haya que hacer. Por ejemplo, un reetiquetado, que, no sé, la orden, el calibre X tenía que irse a Estados Unidos y se etiquetó con una orden que iba a República Dominicana. Entonces esas cajas se bajan y se vuelven a etiquetar. Entonces ahí hay una corrección. El claro, cambio solo de etiqueta. Por lo tanto, en este caso se le antepone una R. Si, por ejemplo, el error se comete con que es un reempaque secundario, que por ejemplo era en una caja de polietileno de 58 y tienes que pasarla de 30, ya es un RP, que eso es una corrección que se marca para que no se pierda la trazabilidad del producto. Entonces, muchas eh, se han hecho Rs porque hubo como una falta de supervisión. Y para mejorar eso,
se crearon esto, por ejemplo, a nosotros nos corresponde revisar la producción del día anterior, a ver si hay errores específicos y se pueden arreglar antes de que el producto sea trasladado a un frigorífico externo, que se alcance a corregir estando todavía en la planta de proceso porque claro, la planta tiene una capacidad de frío, digamos, de cierta cantidad de toneladas, pero se produce más. Entonces, cuando ya se produce más, tiene que mover a un frigorífico externo. Y ya encontrando un error en un frigorífico externo es más complejo, pues ahí eso genera más gasto porque tú, aparte de estar pagando el frío, después tienes que, ese producto no lo puedes vender, tienes que volverlo a traer a la planta, eso es pagar un traslado y entrar a planta a corregirlo. O sea, si bien eh, hay correcciones, no, como que las correcciones no paran, pero por ejemplo, se trata de evitar que ese tipo de corrección sea a un mayor costo. Y son muy frecuentes, Tania, estas correcciones? Antes era con más frecuencia el tema del error de etiquetado. Por ejemplo, el proceso de allá es de producto fresco que tiene una vida útil de 21 días y producto congelado que es de 2 años, puede ser, depende de la ficha técnica, 1 año y medio. ¿Cachai? Entonces, ¿qué sucedía? Que a veces se generaban cajas que estaban con error de un producto congelado con fecha de vencimiento de producto fresco o viceversa. Entonces, Mm, eso, por ejemplo, el revisar ese tipo de producción hace que se disminuya, digamos, el porcentaje de error que ya cuando ya sale de la planta de proceso. ¿Y pudieron Pero identificar a qué se debía? ¿Por falla humana? sí, ¿No pues tiene cambiaban la una etiqueta? complejidad de falla humana, de que el control de calidad, que por ejemplo había un cambio en la CAS, que es como la balanza donde se pesa, eh, hacían el cambio y no pedían a un control de calidad que le verificara la etiqueta. ¿Cachai? Entonces Ya. eso igual es un control. Por ejemplo, ese es uno, pero también puede haber sido de que efectivamente o el control de calidad no se dio cuenta, no percibió ese error también. O se hicieron las cosas y no hubo un control más detallado. Y Ujú. a de eso, eso va generando, ya que si tú ya encuentras producto que está con esta diferencia, envías un correo y cuando ya se envían los correos y están, digamos, los mandos altos informados, se pone más, o sea, hay más sutileza en ser más precavido. Ya, perfecto. Sí, pero o sea, por lo que tú me dices, se han estado haciendo acciones correctivas. ¿Ya? Entonces, hay un desperdicio, sí, que es la corrección, ya, porque salen productos defectuosos. Entonces, lo que han hecho, obviamente, como dices tú, que ha ido ocurriendo con menos frecuencia, es porque se han tomado medidas. Aún así siguen existiendo, entonces quizás tienen que volver a reestudiar, ¿cierto? Y ahí pueden aplicar lo que vimos la clase pasada, ¿cierto? Eh, donde yo lo primero que hago, ¿cierto? Es eh, hago un estudio, ¿cierto? Luego, ¿cierto? Aplico, evalúo, ¿cierto? Hago. Y ahí vuelvo, ¿cierto? A hacer todo de nuevo. Em, sí, pasa mucho. Por ejemplo, a nosotros también nos pasaba un poco el tema de la etiqueta, em, pero nos pasaba porque para una variedad que se vendía en dos formatos distintos, usaban una etiqueta que era del mismo color y solamente cambiaba, por ejemplo, los gramos. Creo que era, sí, era uno que era 400 y el otro era 200. Entonces a veces los operarios no leían y lo que primero que hacían es pescaban el rollo de etiqueta roja y la ponían. Entonces envasaban producto de 200 gramos y ponían etiqueta de 400. Lo que se buscó ahí fue cambiar los colores, lo primero. Y
Ahí se redujo en gran medida el tema de las correcciones, ¿cierto? De tener este producto defectuoso. Pero lo que pasa hoy en día, por ejemplo, es que al producto se le pone la fecha con una inyectora de tinta. A medida que va pasando por una cinta transportadora, tira un chorro de tinta y ¿cómo es que se llama? Y nos fija la fecha. El problema es que a veces entran el turno y se le olvida programar las fechas. Entonces, parten envasando y etiquetando con la fecha del día anterior. Entonces, ese es un error que nos pasa frecuentemente. En movimiento, por ejemplo, le puedo dar un caso que ocurre en la planta que eh, hay un proceso que se hace 2 veces a la semana, lunes y martes, donde se trabaja con un equipo de 8 personas, pero el 80% de las faenas se hace con esas 8 personas y después la última parte del trabajo se usan 2 personas, entonces quedan 6. El tema es que la máquina se tiene que usar al otro día y por un tema de contaminación cruzada la máquina tiene que estar limpia, aseada. Pero pasa que a estas 6 personas que no participan de la última acción del proceso, los mandan para la casa. Y los otros 2 terminan y también se van. Entonces, ¿qué pasa? Que el otro día parten la jornada a las 8 de la mañana, pero la máquina no está limpia. Entonces están los 8 haciendo aseo, ¿ya? Y en vez de partir a las 8 parten a las 10, 10:30. Entonces ahí no están optimizando al máximo, porque mientras estas 2 personas terminan la última parte del proceso, perfectamente los otros 6 podrían, ¿cierto?, empezar a hacer los trabajos de aseo, para que al otro día, ¿cierto?, la máquina esté limpia y puedan partir a las 8 sin problema y no se extienda la jornada al final del día, porque está pasando que en el segundo día se extienden 2 horas más porque partieron 2 horas más tarde. Se los comentaba también la otra vez que, por ejemplo, el tema de movimiento en Renault, en el armado de las cajas de cambio, ellos hicieron un protocolo y en el protocolo te dice por dónde ir. De hecho, ellos marcaron el camino en el piso y te dice cuántos pasos tú debes dar para poder llevar un producto de un punto a otro. Y eso es para poder, ¿cierto?, hacer un poco más efectivo, ir eliminando esto. Eh, Eso es un poco la metodología Lean, chicos, y cuáles son estos desperdicios, ¿ya? Que hay que tratar de evitarlos en toda la industria o reducirlos. Por otro lado, tenemos la metodología, ¿cierto? Six Sigma, ¿ya? Que como dice acá está enfocada en la satisfacción del cliente y cómo hago esta satisfacción, ¿cierto? ¿Cómo llego ahí? A través de la disminución de fallas, ¿ya? Ahora, Eh, ¿qué debe hacer, cierto? Six Sigma para poder lograr esto. Primero que nada, debe estar bien planificada, ¿ya? Y debe estar enfocada en reducir los costes, pero también aumentar la competitividad. Y yo creo que eso es lo que todos quieren, ¿cierto? Pero la clave de todo, y se van a dar cuenta, ¿cierto?, que está en la planificación. Para eso, Six Sigma plantea 5 pasos: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Entonces, ¿definir qué? Ya, los elementos del cuadro de proyecto, comprender el proceso afectado por el proyecto y completar el cuadro de proyecto. Luego, en la etapa de medir, nosotros debemos identificar las variables de salida y evaluar, ¿cierto?, con datos la situación actual. Recogemos datos necesarios para completar el estudio y evaluar un sistema de medida utilizado y obtener el rendimiento actual del proceso. SIG, ¿cierto? Posterior a eso, después de que medimos, debemos analizar. Identificamos y seleccionamos las posibles causas del rendimiento del proceso, desarrollamos y comprobamos la hipótesis, ¿ya?, para poder confirmar las causas, identificamos y seleccionamos las pocas causas vitales del rendimiento del proceso. Una vez que analizamos, tenemos que hacer la acción de mejorar. ¿Y cómo mejoramos? Determinando las estrategias de mejora. Para eso identificamos y evaluamos mejoras como alternativas de cambio y luego identificamos y evaluamos las mejoras de los factores del proceso. Una vez que ya tenemos claras cuáles son nuestras mejoras, ¿cierto? Están determinadas, lo que tenemos que hacer es controlar.
y a través de un sistema, ¿cierto?, de control del proceso, implantar las soluciones de forma definitiva, completar el informe de proyecto y cerrar. Ya, eso es lo que plantea Six Sigma. Esos son los 5 pasos que debiese hacer para poder, ¿cierto?, lograr esta satisfacción del cliente. ¿Cómo? Disminuyendo las fallas. Las fallas pueden ser de todo orden. ¿Ya? Pasa mucho, ya, a mí me pasa mucho que me trato de enfocar en las fallas desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista del mantenimiento, ¿ya? Pero las fallas están en todo ámbito, humanas, máquinas, ¿ya? A nivel de software, pueden estar en la parte administrativa, en la parte productiva, en la parte de mantenimiento, ¿cierto? Puede estar inclusive no en el cliente, pero eh, en nuestro vínculo con el cliente, o sea, el intermediario que existe entre nosotros, ¿ya?, y el cliente también puede ser un factor. Entonces tenemos que analizar bien, planificar bien, ¿cierto? Meter lo que nosotros creamos que nos está afectando en la falla, ¿cierto? Y meterlo a este proceso, a estos 5 pasos. ¿Cómo podemos llegar, cierto, a la disminución de falla? Es quizás a Six Sigma aplicándole otro elemento, como por ejemplo los 5 por qué. Una vez que nos hacemos los 5 por qué, podemos llegar, cierto, a un punto ya. ¿Por qué está pasando esta falla? Por esto. Una vez que la identificamos con los 5 por qué, echamos a correr, cierto, estos 5 pasos. Definimos, medimos, analizamos, mejoramos y controlamos. Existen otras herramientas también. Como lo había dicho el otro día, podemos aplicar, por ejemplo, un Ichikawa, ¿ya? La espina de pescado, que también nos va a ayudar a llegar a un punto en específico. ¿Por qué está pasando algo? ¿Se entiende un poquito lo que es Six Sigma, muchachos? Por último, ya tenemos los pokayokes, ¿ya? Y aquí la pregunta es, ¿qué son? ¿Alguien sabe lo que son los pokayokes? ¿Alguien los trabaja en su empresa? No. Viene del japonés, ya. Todas estas filosofías vienen de Asia, ¿ya? Viene de la palabra poka, que significa errores, ¿ya? Errores imprevistos, y yokeru, o yoke, ¿cierto? Dice, que hace mención a evitar. Entonces los pokayoke son estrategias, ¿cierto?, que nos permiten evitar errores imprevistos, ¿ya? Entonces, para concluir, tengo un videito acá, que se los voy a compartir. El link no me funcionó. Si me dan un minuto, voy a dejar de compartir esto que está acá. Voy a compartir esta pantalla y les voy a compartir en otro, creo que es. Ya, a ver. Se ve la función de compartir, está en pausa, me dice.
Reanudar la función de compartir. A ver, ahí se ve. ¿Se está compartiendo ahora o no? Canal de líder del emprendimiento. ¿Sabes qué es el Pocayoke y cómo podría ayudarte en tu empresa? En este No, no era ese el video. A ver, deme un minuto video vamos a para realizar salir de acá. un completo análisis sobre el concepto. Era... mm, me equivoqué de video. A ver. Mm, Very ahí creo que se está compartiendo. A ver. Sí. Por naturaleza, los seres humanos somos muy olvidadizos y tendemos a cometer errores. Cuando estos ocurren en el entorno laboral, tienen un impacto muy fuerte en nuestra moral. Nos hacen sentirnos tontos, recibimos regaños o advertencias que nos bajan la motivación e incluso pueden provocar la pérdida de nuestro empleo. Y si lo piensas bien, ninguna de esas situaciones tiende a resolver el problema de raíz. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Ante tal situación, surgieron los pokayoke, una técnica japonesa que nos ayuda a disminuir la probabilidad de cometer algún error. Si quieres aprender más sobre ingeniería industrial y temas relacionados, no olvides suscribirte al canal. Y si quieres que hable de algún tema en específico, déjamelo en comentarios. Ahora sí, vamos a darle. El concepto de eliminar errores humanos ha existido a lo largo de la historia, ya que todo el descubrimiento que conocemos ha sido confirmado tras error y prueba. Gracias a esto, hemos podido desarrollar estrategias para realizar actividades cada vez más eficientes. En el caso de los pokayokes, fue el doctor Shingeo Shingo quien propuso formalmente la idea de desarrollar herramientas que permitieran tener una producción sin defectos, volviendo innecesarias las actividades de inspección y control de calidad. Actualmente existen varias filosofías relacionadas a este ideal, aunque sabemos que tener una producción perfecta no es posible, ya que este principio es la base de la mejora continua. Pero volviendo con el doctor Shingo, sus métodos propuestos se llamaron a prueba de tontos. Esta etiqueta podía tomarse un tanto ofensiva al cuestionar directamente las habilidades de los trabajadores, así que optó por llamarlo pokayoke, palabras tomadas del japonés que se traducen como a prueba de errores. La idea se basa en que las actividades repetitivas dependen directamente de la memoria, por lo que los pokayokes asumen esa parte para liberar tiempo y enfocar la mente de los trabajadores en ideas más creativas o que añadan más valor al trabajo. La meta de alcanzar una producción con 0 defectos puede cumplirse con 2 estrategias. La primera es no tener inventario. Con algunas técnicas como el just in time, que se basan solo en producir lo necesario cuando se requiere, nos ahorramos el tener inventarios de productos que puedan dañarse, y la cantidad de defectos ocasionados por su manipulación van a disminuir drásticamente. Esto no siempre es viable, entonces necesitamos diseñar procesos que sean más resistentes, introduciendo salvavidas que aseguren las partes más críticas a la hora de manipular el material. Aquí es donde entran los pokayoke. Para poder implementar correctamente un pokayoke, la empresa debe tener una filosofía de trabajo orientada al cliente.
y no estar cerrada a hacer cambios en sus procesos o a su organización. Los errores deben verse como algo natural y humano. Reprender a los colaboradores no elimina el problema y, de hecho, puede ocasionar que omitamos la causa real de esta situación. Por otro lado, hay que entender que los errores pueden reducirse e incluso eliminarse de manera permanente, pero para esto hay que entrenar adecuadamente al personal y darle seguimiento a todos los sistemas de producción. Normalmente, las personas cometemos errores por diferentes causas, como son olvidos, distracción, desconocimiento de la actividad, errores de identificación, falta de experiencia o falta de habilidad, falta de estándares definidos, alguna situación que nos sorprenda o incluso sabotajes intencionales. Entre otras causas, identificar exactamente por qué ocurren nos permite tomar acciones precisas para instalar mecanismos que permitan corregirlas. Los seres humanos no somos los únicos que podemos ocasionar errores. También los elementos que conforman el proceso pueden generarlos. Dichos elementos, como la maquinaria, los materiales, el método en sí, el medio ambiente o las mediciones. También añadiría la información que tiene disponible un trabajador en su área de trabajo, pues esta puede ser confusa e incluso contradictoria. Todo este conjunto de posibles causas se tienden a analizar en un diagrama de Ishikawa, o también llamado diagrama de pescado. Los tipos de pokayokes más comunes aplicados en la industria son guías o plantillas de diferentes tamaños, alarmas de detección de fallas, conmutadores o interruptores de límites, contadores e incluso checklists. Los elementos que conforman un pokayoke pueden ser mecánicos o digitales, dependiendo del presupuesto y las necesidades de la empresa. Gracias a los avances tecnológicos, cada vez es más accesible adquirirlos. Como podrás imaginarte, implementar soluciones a los errores que pueden afectar un proceso no es tarea fácil. Requiere mucha creatividad y mucha colaboración en todos los niveles, ya que no puede ser cosa de una sola persona. Si el video te gustó, regálame un like y sígueme en redes. Ya, un poquito más claro acerca de lo que son los pokayoke, ¿o no? ¿Alguien, ahora, entendiendo un poco lo que son, ha visto algún pokayoke en su empresa? No, sí. ¿Puede enviar el link? Por supuesto. El link está ahí y o al chat. Sí, bueno, sí, profe, por lo general, bueno, donde uno trabaja normalmente siempre se cometen errores, tanto en producción como en algún tipo de trabajo eh, puntual. En este caso, mi área es parte de mantenimiento mecánico, ¿no es cierto?, lo que es la industria minera. Y errores tenemos eh, normalmente un proceso de mantenimiento, un proceso que ingresa gente nueva, ¿no es cierto? Se les capacita, se les hace todo un proceso de inducción y aún así tenemos que tener un especialista, ¿no es cierto?, para que pueda eh, evitar quizás de que se equivoque. Antes no lo teníamos. Hoy día de todas estas fallas humanas, normalmente, como también hay veces que es por producto del repuesto que nos llega, que si bien es cierto viene directo de fábrica, pero viene con alguna falla, producto del proveedor que ellos tienen, algo se escapa ahí. Pero hoy día tenemos un especialista, ¿no es cierto?, que corrige de alguna manera o revisa de alguna manera los trabajos que nosotros, que los técnicos realizan. Ya, pero no, no sé si considerarlo como un pokayoke, ¿ya? Por ejemplo, yo les voy a dar el caso. Nosotros donde envasamos el producto, el champiñón, existen muchos formatos, o sea, vendemos 4 tipos de hongo y uno de esos tipos se vende en 3 o 4 formatos distintos, tanto en bandeja como distinto en la bandeja, en el envase, como también en el peso. Entonces, lo que tienen las señoras
para evitar errores, las personas que trabajan pesando, es una planilla enfrente de ella, en su puesto de trabajo, donde les dice cuántos gramos tiene que tener cada bandeja dependiendo de lo que estemos haciendo, con obviamente el rango permitido, entre X gramos y X gramos. Por ejemplo, la bandeja de 200 gramos está permitida, no sé, entre 205 y 215 para un producto, pero para otro producto está permitido entre 200 y 250 gramos. Ya, obviamente, ¿por qué? Porque hay un producto que se puede ir partiendo o picando para ser un poco más preciso, pero en el caso del champiñón blanco no podemos partirlo por la mitad, entonces van acomodando los champiñones de forma tal que puedan llegar hasta los 250, porque a veces se vuelve un poco complicado hacer los 200 gramos exactos. Ya, entonces ahí el rango es un poquito más amplio. Entonces está este Pocayo que está pegado adelante de ellas, cada operario la tiene, entonces no induce al error, ya no hay forma en que se equivoque en eso. Eh, otro Pocayo que nosotros hicimos fue, por ejemplo, a cada supermercado asignarle un color. Ya es súper sencillo porque para todos nosotros es fácil. Sabemos que azul es Walmart, ¿cierto? El líder. Verde es Totus. Rojo es Santa Isabel. Entonces, en el frigorífico donde se almacenan los productos terminados para que se los lleven los camiones, también están pintados en el suelo los distintos colores. Entonces, si un pallet va con una tarja de color rojo, tiene que quedar puesta en el piso donde está rojo. ¿Ya? Entonces, eso ayuda, ¿cierto?, un poco a evitar errores. Y hay algunos que son más sutiles, ¿ya? Por ejemplo, eh, a ver, mm, sí. Hay uno que falla poquito, que hay que marcar una distancia en el suelo. Entonces, el operario que tiene un palito de 80 centímetros. Entonces, toma una esquina, pone el palo en el suelo y marca, ¿cierto?, los 80 centímetros y así va marcando hacia el lado. Eh, es imposible equivocarse, salvo que tome un palo de otra medida, pero no se mantienen otros palos en ese sector, solamente el que lo utiliza como patrón, ¿ya? Podría tener una wincha de medir, ¿cierto? Un flexómetro, pero lo típico del que mide con un flexómetro, po, tenéis que medir 1 metro y siempre le quitáis 10 centímetros, ¿ya? Entonces, podría haber un error por ese lado. Esos son un poco los pocayokes. Y eso sería, a grosso modo, lo que es la gestión de la calidad, ya lo que hemos podido ver en estos 4 módulos. Ya terminamos con la que es la metodología Lean, vimos Six Sigma y lo que son estos los Pocayo, que lo a prueba de errores, ¿cierto? Eh, Todo esto está enfocado en la mejora continua, ¿ya? Así que todo está muy relacionado entre sí. Como habíamos visto, también podemos ver que algunas herramientas se pueden aplicar dentro de algunas metodologías, ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, acá estamos viendo que nosotros perfectamente en Lean, en Six Sigma, podemos usar los 5 por qué, ¿cierto? Podemos usar el Ichikawa para poder llegar, ¿cierto? A tener una respuesta de por qué está pasando algo. Y una vez que tenemos esa respuesta de por qué está pasando algo, empezamos a aplicar, ¿cierto? El proceso. Dudas, consultas hasta acá. Última clase, recuerden. Tengo que revisar los trabajos número 1 y la próxima semana ya me voy a poder revisar los trabajos número 2. Profe, el trabajo que nos toca ahora, ese dice que es grupal, ¿se puede hacer individual? Eh, Déjeme revisar. Veamos el tiro. Déjeme ir acá a evaluaciones.
¿Y por qué no quiere trabajar en grupo? No, lo que pasa es que no es que no quiera, lo que pasa es que me dificulta con respecto al tema de la internet cuando me tengo que juntar, ya me ha pasado las otras oportunidades y me ha salido eh, Ah. súper difícil. Ustedes hicieron el M1, que era una prueba, ¿cierto? Después hicieron la evaluación M2, que era un trabajo individual. Y el módulo 3 está viendo un trabajo grupal, ¿cierto? Eh, Sí, correcto, el módulo 3. Al menos en la rúbrica que estoy viendo acá, no está evaluando, no está evaluando si lo hizo uno, dos, tres o cuatro personas. Eh, Así que no debiese tener problema, solamente hay que tener más pega nomás. Lo tiene que hacer todo usted. Pero al menos en la rúbrica no está evaluando si lo hicieron uno o más integrantes. ¿Ya? La idea es que trabajen grupalmente, ya por un tema de ir desarrollando habilidades, pero si el tema suyo pasa por un tema más técnico que por un tema social, no veo que haya problema. Sí, la vez pasada tuve que pedir prórroga para poder entregar la parte, en este caso, de un trabajo grupal igual por lo mismo. No pude conectarme nunca y los muchachos nunca agregaron lo que yo había enviado porque tampoco salió, así que no, problema. Netamente por eso la consulta, profe, sí, no hay problema en hacerlo grupal. Si de alguna manera se puede, sin duda no lo voy a hacer, pero como le digo, O es por una sea, consulta por un tema de internet. lo ideal sería que los trabajos, a ver, todas las instancias de evaluación que se puedan hacer, ya créanme que no están hechas al azar. Entonces, si se plantea que un trabajo es individual, es porque ha sido diseñado para que pueda ser realizado de forma individual. Cuando un trabajo dice que es grupal, es porque también ha sido planeado para que sea grupal. Eso quiere decir que la complejidad puede que sea mayor, el nivel de exigencia también sea mayor y también esté pensado para que uno pueda desarrollar habilidades de trabajo en equipo. Eso es también porque tiene que ir cumpliendo con ciertos requisitos para el perfil de egreso de la carrera. Ahora existen temas técnicos, como dice usted, que es el Internet, como dice Tania o como dice Grace, al final termina haciendo los trabajos solas y quizás por eso también pretenden o prefieren hacer solo los trabajos. Pero créanme que desde mi punto de vista todo es válido. Lo único que me van a hacer es corregir más trabajos de los que debiese. ¿Ya? Si todos lo hacen individual, voy a tener que realizar muchos trabajos. Así que si pueden hacerlo en grupo, se los pido que lo hagan, pero no hay problema. Ya traten de cumplir, como les dije el otro día, con la rúbrica. Ya, la rúbrica es la que manda, así que eh, descárguenla. Cuando estén revisando el trabajo antes de mandarlo, cuando lo estén elaborando, vayan fijándose en la rúbrica, ¿cierto? Para ver cuánto es lo que está, o cuánto puntaje. Entonces, para que después no se sorprendan, profe, no tuve los 100 puntos. Ya, bueno, ahí vamos a revisar la rúbrica. En todo caso, siempre se le hacen retroalimentación, se le hacen comentarios de por qué no obtuvo todo el puntaje. Ya, a mí me pasaron ramos anteriores que he realizado otras grupales solas. La diferencia es que no tienes el 100%. Claro, ahí uno sacrifica un poco. Ustedes también van conociendo sus notas, entonces saben cuánto pueden ir sacrificando, ¿cierto? Ir jugando con las notas. Pero como les digo, siempre básense en la rúbrica, porque eso es lo que yo utilizo después para evaluar. Pesco su trabajo, pesco la rúbrica, cumple o no cumple, pum, pum, pum. ¿Ya? 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 puntos, ya dependiendo de la escala. Así que eso. En la última clase, sí, son 4 clases nomás las que están contempladas para este módulo. Así que igual yo tengo acceso al portal, en el foro me pueden dejar mensajes. Así que no hay problema con eso. Yo voy a hablar con Luis Camus
ya hacerles saber un poquito la inquietud de ustedes. Eso ha sido un gusto, espero que nos veamos en otro módulo. Que les vaya muy bien y cumplan con las fechas de entrega, por favor. Eso, que estén bien.